Dice la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaías 43, 7 y luego vamos al versículo 21. Dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Amén. Ya el pastor oró por la palabra. Vamos a sentarnos dándole alabanza al que vive. Gloria al Señor. Sí les invito a que se pongan, aleluya, cómodos, porque están en la casa del Señor. Es el mejor lugar donde podemos estar. Y los que puedan acercarse hacia adelante, pues háganlo. Gloria a Dios, como cantaba nuestro hermano y como entona los cánticos. Es en el altar, es en la presencia, es en el fuego, es donde está el Señor, aleluya, donde nos encendemos como tizones, aleluya, avivando esa llama que Dios ha depositado en nosotros. El Evangelio de Isaías, el libro de Isaías, es que me adelanté, es llamado el protoevangelio o el evangelio ubicado en el Antiguo Testamento. Porque no hay profeta que hable tanto de la revelación del futuro Mesías y de la obra redentora como lo ha hecho el profeta Isaías. El profeta Isaías padeció mucho por esta palabra. Hubo un momento que sufrió la más cruenta vergüenza que puede sufrir un hombre llamado a llevar el evangelio de salvación o la palabra de Dios a las vidas que están a nuestro alrededor. Un día se le ordenó caminar por las calles y por el pueblo completamente sin vestiduras. Y era un mandato y es una palabra, como cuando Dios nos llama y nos dice: ve y da la palabra. Da la palabra, la que estás viviendo, entrégala. No la que soñaste, no la que te parece, no la que está en tu mente, no la que viene de las emociones, no la que viene de los sentimientos, no la que destapaste de un frasquito o de un envase de avena. No, la que está, aleluya, fluyendo y saliendo de la misma boca del Dios de los siglos. Aleluya. Y a veces decimos: ¿será que estoy perdiendo el tiempo en los caminos del Señor? ¿Será que no voy a ver lo que Dios me ha ofrecido? Y otros sencillamente se abaten, como lo ha venido diciendo Dios en la introducción, y se ahogan en el sufrimiento, se ahogan en el lamento, diciendo: pero si yo soy siervo tuyo, Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y Dios te dice: es que necesito que tú seas un reflejo del padecimiento humano, porque después de ese padecimiento, si te mantienes fiel, si te mantienes firme, si perseveras, si te sigues santificando, la gloria del Señor se revelará en tu vida. Y así como sufriste la afrenta y sufriste la vergüenza, comenzarás a caminar en victoria, en gloria, en triunfo, en bendición. Y los que te vieron llorando te van a ver caminando con gozo, con alegría, con bendición y contentamiento, y dirán: verdaderamente el Dios que ellos, aleluya, predican y proclaman vive, es real y les responde. Y hay momentos que vivimos y nosotros decimos: ¿para qué he nacido? ¿Para qué estoy en este lugar? ¿Para qué Dios me llamó a mí habiendo tantos vecinos alrededor de mí? Y el Señor contesta diciendo: porque te he llamado, porque mi nombre ha sido invocado sobre ti, para la gloria mía. Para la gloria mía los he creado.
los formé y los hice. Así es. Y el verso 21 dice, este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Vamos a titularlo, desatando el poder de la alabanza. Porque si hay algo que caracteriza al pueblo de Dios, al pueblo del Eterno, al pueblo del Altísimo, es que tienen una palabra fácil, una palabra llena de gracia, una palabra llena de unción y una palabra llena de bendición. Y esta no es más que gloria al que vive, el que vive y el que reina, el que vive por los siglos, el que es y el que será, el que me ha llamado, el que me ha formado, el Dios tuyo, el Rey de los siglos, el Rey de gloria, el que vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. ¡Aleluya! Y esa palabra fácil que brota de tus labios y de los míos y de todo aquel que ha creído es llamada alabanza. En el Salmo 150, verso 6, se ordena a todas las criaturas que alaben al Señor. Y nosotros conocemos que el libro de los Salmos está compuesto por 5 rollos. Se compiló en la Biblia, en el texto que usted tiene en sus manos actualmente, pero no era fácil. Fueron 5 rollos. El primero tenía o tiene recogido los salmos del 1 al 41. El segundo libro o segundo rollo tiene los salmos recogidos del 42 al 72. El tercer libro tiene los salmos del 73 al 89. El cuarto libro o cuarto rollo, los salmos recogidos del 90 al 106. Y el libro quinto tiene los salmos recogidos del salmo 107 al 150. Y representan a los siervos de Dios y a las siervas de Dios en momentos de apretura, en momentos de estrechez, en momentos de buenaventura también, en momentos de alabanza y de gratitud, porque los salmos forman parte de la vida religiosa del antiguo Israel y del pueblo vivo que reina, aleluya, aleluya, alabando y glorificando al Dios que les ha llamado. Y estos salmos se utilizan en el hogar y en el templo y en todo lugar. En una oportunidad visité la casa de un hermano y entrando a su casa me dijo: hermano, disculpe que no coloque una alabanza, pero es que el equipo se dañó. Y yo le dije: búsqueme su Biblia y busquemos en donde dice su Biblia y la mía, alaba, dividí mío al Señor. En donde dice las Sagradas Escrituras, alaba, equipo de sonido al Señor. Si la palabra dice en el Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores. ¡Aleluya! Es usted y soy yo, y son tus labios, y son los míos, los que deben entonarle la alabanza al que vive por los siglos, a pesar de lo que estás viendo, y a pesar de lo que estás pasando, y a pesar de lo que estás viviendo. Un predicador decía hace poco, y mi esposa me vio sonriendo porque lo estaba escuchando. Y él decía: una iglesia tenía al diablo flaco sentado en el techo, y lo tenían flaco porque no cesaban de alabar a Dios. Y mientras la iglesia alaba a Dios, el diablo se pone flaco. Y luego decía: había una iglesia que tenía el diablo engordado arriba del techo de su templo.
porque no alababan a Dios. Y mientras no alababan al Dios, el diablo se engordaba, que el Señor lo refresca. Y luego él preguntaba, ¿cómo quiere usted al diablo? ¿Lo quiere gordo o lo quiere flaco? Y él dijo, exactamente, al diablo no lo queremos, al diablo lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, ni gordo, ni flaco, ni cerca, ni lejos, fuera de la iglesia, fuera del pueblo, fuera del santo ministerio, fuera del cuerpo de Cristo, y fuera de tu hogar y del mío, de tu matrimonio y del mío, de tus hijos y de los míos. Aleluya. Pero no dejes de alabar a Dios. Pero no dejes de alabar a Dios. Porque si hay algo que vamos a ver al final, es porque es tan importante la alabanza en la boca del creyente. En la estructura de los salmos se emplea una amplia gama de emociones humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que usted puede llorar en la presencia de Dios. Hay personas que dicen, no, yo no lloro porque yo soy crecido espiritualmente. Ya yo tengo una fortaleza y yo no voy a llorar. Ese fue Elías, porque Elías entró en depresión. Ana en el altar, porque ella no tenía la fe que tengo yo. Jonás en el vientre del pez comenzó a clamar, oh Señor, desde el Seol clamé, porque estaba padeciendo la culpa de su desobediencia. Pero el libro de los Salmos nos enseña que podemos vivir alabando a Dios, podemos vivir cerca del Creador, podemos vivir entonando cánticos y alabanza al Dios de los siglos, sin importar nuestro estado de ánimo, porque como nosotros nos acercamos a Él, Él nos recibe y nos dice, acércate, 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 que estoy dispuesto a recibirte en esa condición, porque el que a mí viene no le echo fuera. Y lo sabía David. David, cuando fue confrontado por su pecado, se le presentó al frente el profeta Natán, cuando él creía que nadie sabía de su pecado oculto, de lo que él hacía en la oscuridad, de lo que él hacía cuando nadie lo veía. Y Natán se le apareció, enviado por el mismo Señor, y le dijo, conocemos lo que has hecho, arrepiéntete hoy. Y escribió el Salmo 51 y dijo, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Sin importar la condición ni el estado emocional y sentimental, no dejes de acercarte al que vive, no dejes de acercarte al eterno, no dejes de acercarte a tu Padre eterno y al mío, porque Él te conoce lo que estás viviendo debajo del techo familiar, y cuando nadie te ve y Él te dice, ven al altar y derrama tus lágrimas y también derrama tu alegría y tu contentamiento, aunque nadie te entienda y aunque muchos te critiquen. A Ana ni siquiera su sacerdote le entendía y le dijo, digiere tu vino. Y ella dijo, no, estoy en una situación que solamente Dios puede resolverla. Por eso vine a la casa de Dios. Vine a la casa de Dios porque esa situación difícil que estoy padeciendo en casa, solo Él la puede resolver. Aunque aquella penina me esté haciendo burla y me esté haciendo afrenta, aunque mi esposo no me entienda, yo sé que en el altar Dios me va a socorrer, y mañana estas lágrimas serán convertidas en alegría y en contentamiento, y vendré luego a este templo otra vez a decirle, y gracias porque recibí el fruto que te estaba pidiendo. A Moisés se le atribuye el Salmo 90
lo que lo convierte en uno de los autores más antiguos de los salmos. Yadad en hebreo quiere decir alabar, dar gracias y confesar. Samar en hebreo quiere decir cantar alabanza. Y halal, de la raíz de aleluya, usted ha escuchado y lo ha dicho muchas veces, aleluya. Alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Y significa alabar, honrar y elogiar. Estas tres palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es digno de recibir alabanza. Mateo 21:16 expresa lo siguiente: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Un día los niños se acercaban a Jesús y comenzaron con su risa graciosa y alegre a entonar alabanzas al Señor, porque el Señor es Señor de los niños también. El Señor es Señor de las niñas también. El Señor escucha a los niños también, y a la infancia también los atiende. Y cuando le dijeron a los niños que se callaran, y a él mismo le dijeron: te están importunando, que se callen y se salgan, él dijo: no, ustedes no han escuchado que de la boca de los niños y de los pequeñitos de pecho Dios ha perfeccionado la alabanza. No hay nada que a Dios le agrade tanto como la alabanza que sale de tus labios, en esa inocencia, en esa pureza, en esa dirección, sin que nadie te empuje, porque te ha nacido y tú te levantaste con ganas de alabar al Altísimo, y tú te levantaste con ganas de entonar cánticos, y tú te levantaste con ganas de bendecir al que vive, y tú te has levantado con ganas de no callarte como Bartimeo cuando otros le decían: cállate, 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 pero él entonces clamaba a gran voz diciendo: ¿cómo me voy a callar si en medio nuestro está paseando el Maestro, en medio nuestro está pasando el Señor, en medio nuestro? No puedo callarme, seguiré alabando, seguiré alabando, seguiré bendiciéndole, porque grandes cosas ha hecho Jehová. Amén. Aleluya. En Primera de Crónicas 25, del 1 al 31, aparece por primera vez la palabra cantores y cantoras. Cuando se instituye la alabanza en el monte de Sion, al norte de Jerusalén, y se distribuyó un grupo por cada hora. Amén. Porque la alabanza tiene que ser de continuo. La alabanza tiene que ser de continuo. Como él lo dijo y lo ratificó en el Salmo 103. La alabanza estará de continuo en mi boca. Y en el verso 7 de ese capítulo 25 de Primera de Crónicas, habla de aquellos cantantes, aquellos que habían sido llamados a entonar la alabanza y la adoración 24 horas al día. Mientras el rey salía a la batalla, había alguien a la 1 de la madrugada alabando, había alguien a las 2 de la mañana alabando, había alguien a las 3 de la mañana alabando, había alguien a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. Yo no sé cuál es la hora que tú has escogido, pero sé que Dios te ha escogido, formado y creado para que entones alabanza. Aleluya. Porque la alabanza es una expresión de gratitud y reconocimiento a Dios por su carácter, por sus obras y por sus atributos, tanto por lo que Él es como por lo que ha hecho. Abarca una actitud del corazón porque refleja nuestras emociones y nos da una salida preciosa
Porque en vez de retroceder a la queja, a la crítica, a la murmuración y hasta incurrir, como hacen algunos, en el chisme, Él nos dice: acércate en la condición como tú te encuentras y dime lo que sientes, y dime lo que estás pasando, y dime lo que estás sufriendo, porque hoy saldrá con una respuesta a esa petición que has estado esperando. También permite manifestar nuestros sentimientos y puede incluir oraciones, y puede incluir cánticos, y puede incluir adoración, porque agradecemos a Dios por sus bendiciones y por sus beneficios. Alabamos a Dios por su bondad, alabamos a Dios por su amor, alabamos a Dios por su fidelidad, gracias, y por todos sus atributos divinos. Y es una respuesta sincera a la grandeza de Dios. Alabamos a Dios por lo que ha hecho a favor de nosotros. Y eso es necesario entenderlo. Alabamos a Dios por lo que ha hecho. Es decir, el verbo pasado. Alabamos a Dios por lo que ha hecho, porque Él te dice: recuérdate cuando estabas atada y clamaste y recibiste la libertad. Recuérdate cuando estabas enfermo y clamaste y recibiste la sanidad. Acuérdate cuando estabas en oscuridad y clamaste por la luz y la luz se te reveló. Recuerda cuando estabas perdido y clamaste por socorro, y ahora el gran pastor se te apareció y te encontró, te sanó las heridas, te cargó sobre sus hombros, te trajo el mesón y le dijo: aleluya, cuídamelo, porque un día vendré por él y te pagaré a ti por todo tu cuidado, te pagaré por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por esa sanidad que le das por la palabra, por el aceite, por el vino, por el cuidado, porque no te quedarás sin recompensa el día que venga por mi pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Salmo 137, aleluya, nos enseña que no hay que ser cantor o cantora profesional para alabar al que vive por los siglos, al que nos ha librado de las garras del maligno. Solo basta presentar sacrificio de labios, conducta y testimonio, sin importar la situación que estemos viviendo. En ese momento el pueblo estaba cautivo en Babilonia, producto de la desobediencia. ¿Cuántas veces el profeta se paró frente a ellos y les decía: volveos de vuestros caminos, volveos de vuestra rebeldía, volveos de vuestra autosuficiencia, volveos de esa condición en la que dice que ya lo sabes todo y conoces la palabra y no quieres rendirte a los pies del que te ha llamado? ¿Por qué no quieres volverte a aquel que te está llamando y te está percibiendo y te está diciendo: si no te devuelves de ese mal camino, te vas a hacer, aleluya, presa fácil del cautivador? Y llegó el día que llegó Babilonia con su ejército y los cautivó. Y no solo los cautivó, sino que un día, para hacerle afrenta y para hacerle burla, les dijo: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Salmo 137:3. Y nosotros contestábamos: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños?
Pero luego en el 6 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, que pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Jerusalén era el referente del templo de la adoración, del templo de la presencia, del lugar alto donde se iba a invocar el nombre del Eterno, del Altísimo, que vive por los siglos. Aleluya. Y ese pueblo se dio cuenta en la cautividad y dijo: yo he sido creado para entonar alabanza. Amén. Yo he sido entonado, aleluya, creado para glorificar el nombre del Dios que vive. Yo he sido creado, formado y llamado para cantar alabanza y adoración a aquel que me ha llamado. Lo que estoy viviendo es culpa de mi desobediencia, pero yo sé que si alabo, que si bendigo, que si glorifico, Él volverá a tener de mi misericordia y me librará de mi cautivador, y la libertad será una realidad en mi vida, en mi familia, y volveremos a entonar los cánticos. Estaremos en Jerusalén, estaremos en el templo, estaremos en la iglesia, estaremos danzando, estaremos cantando, estaremos glorificando, estaremos con cánticos de alegría, porque esa situación pasará, pero no puede pasar la alabanza. Aleluya. David escribe el Salmo 103 como una reflexión acerca de la compasión de Dios, quien no lo trató como merecía a causa de sus pecados, sino lo trató con grande misericordia, mostrando al Señor su compasión y el perdón para los que se arrepienten verdaderamente de sus pecados. Al parecer, David escribió este salmo durante sus últimos años de vida, después de pasar por alguna terrible enfermedad o por una situación difícil. David no se quejó, David no murmuró, David no se hundió en la autolástima, y tampoco dejó de alabar a Dios, ni se alejó de la presencia del Señor. Al no verle solución a su problema, en lugar de quejarse y mirar su sufrimiento, llamó a su alma a despertar y a todo su ser a alabar a Dios, y pensó: la verdadera alabanza surge desde lo más profundo de nuestro ser, y así se despertará nuestro espíritu, se despertará nuestro cuerpo, se despertará nuestra mente, y nos volveremos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que podamos decir: la situación adversa no me va a detener, la enfermedad no va a impedir que yo bendiga el nombre de mi Dios, la situación que estoy viviendo de contrariedad no va a cerrar mis labios, ni va a hacer que yo baje mis manos en actitud y señal de alabanza, de victoria y de bendición al que vive. Aleluya. Porque hay algo importante en la alabanza. En la alabanza tiene un punto importante, y el enemigo lo sabe. Cuando tú dejas de alabar a Dios, cuando tú dejas de bendecir al que vive, cuando tú dejas de recordar lo que ya Dios ha hecho por ti, date cuenta que cuando el profeta Elías se fue, aleluya, a Sarepta de Sidón, aleluya, el Señor le había dicho: he dado la orden, Dios ha dado una orden para ti, Dios ha dado una orden para el santo ministerio, Dios ha dado una orden para su pueblo.
pueblo. Dios ha dado una orden para su iglesia en la necesidad. En aquel tiempo no había lluvia y no había producción agrícola, pero Él dijo: he dado la orden donde no hay nada, a una viuda para que te sustente, a la que no tiene nada, porque no es ella, no es su finanza, no es su despensa, porque ella tampoco tiene. Es la gloria del que vive que se va a manifestar y te va a suplir, te va a proveer, te va a sustentar, y no escaseará la harina y tampoco el aceite. Aleluya. Cuando Moisés estuvo frente al Mar Rojo, Dios también dio la orden de que el Espíritu Santo soplara como un viento recio por el medio de ese mar, y se formó una columna de agua a la izquierda, una columna de agua a la derecha, y su pueblo pasó en seco. Dios ha dado una orden para que tú pases en seco en medio de ese mar que se te ha presentado y que te quiere detener y que te quiere hacer mirar atrás y que te quiere hacer pensar que en Egipto estabas mejor. Hoy Dios ha dicho: tú pasa en medio, porque lo que te están persiguiendo no los verás más. Aleluya. Y luego en la sucesión con Josué para la conquista de la tierra prometida, Dios dijo: cuando los sacerdotes comiencen a pisar las aguas, ellas se irán abriendo y el pueblo pasará, sacerdote del Altísimo, que no cese la alabanza, que no te falte la alabanza en ese momento que estás viviendo, que nunca falte la alabanza, porque en alabanza las aguas se van a abrir y detrás de ti pasará el pueblo, y conquistará lo que Dios te ha prometido, para que no falte la alabanza. Avanza, sacerdote, avanza, porque detrás de ti hay un pueblo confiando y creyendo, pero delante de ti está el Altísimo abriendo camino en medio de ese desierto y de ese sequedal, porque yo abriré camino en medio del desierto, te daré agua, en medio del desierto te daré maná, en medio del desierto te daré codornices, en medio del desierto la roca te acompañará, en medio del desierto los enemigos caerán delante de ti, en medio del desierto, pero que no falte la alabanza. Aleluya. Para esto es necesario soltar los temores. Soltar los temores es lo más necesario. Cuando iban a conquistar la tierra, Josué mandó unos exploradores. Aleluya. La traducción a ese término es exploradores, a que vieran cómo era la tierra. Y hubo 10 que decían: no vamos a poder. Hay muchos gigantes. Esos gigantes están muy grandes. Esos gigantes están más fuertes que ellos. Esos gigantes están más preparados que ellos. Pero había 2. Y yo creo que aquí están esos 2. En estas mujeres están esos 2. En estos caballeros están esos 2. En este ministerio sacerdotal están esos 2. Aleluya. Que dijeron: no, más podremos nosotros que ellos. Los devoraremos como polvo, los comeremos, porque es una tierra que fluye leche y miel. Y hemos traído el fruto. Hay un fruto en ti. Hay un fruto
fruto que Dios te ha dado, un fruto que es diferente. No es el fruto de Egipto, no es el fruto de Gimundo, no es el fruto de la carne, es el fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu que te dice, tú podrás más que ellos y conquistarás, porque Dios ha dado la orden. Y luego que pasaron y conquistaron, faltaba enfrentar la primera ciudad, la más fuerte, la más fortificada, la que tenía el ejército acérrimo e impenetrable. Y dice la Sagrada Escritura, y Jericó estaba cerrada, cerrada. Nadie entra y nadie sale. Y cuando a ti el enemigo te tiene cercado, que tú no ves salida, Dios solamente te dice, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta a ese problema. No caigas en la autolástima, no caigas en la autocompasión, no salgas corriendo, no te estanques, no te detengas, dale vuelta. Si no puedes por arriba, arrodíllate, porque podrás por debajo. Aleluya. Y si no puedes por la derecha, métete por la izquierda. Y si no puedes por la izquierda, métete por la derecha. Pero dale vuelta los primeros días. Una vuelta por día, una vuelta por día. Pero no te detengas. Esto habla de movimiento, esto habla de movimiento, porque tenemos una obra de movimiento, tenemos una obra visionaria, tenemos una obra mundial que no se estanca y que no se detiene, y seguiremos conquistando Campo Blanco, y seguiremos ensanchando la estaca de las misiones, y seguiremos abriendo nuevas extensiones. Y Dios le dijo a su pueblo, te vas a parar delante de esa pared que no puede ser atravesada. Te vas a parar delante de ella, porque ella va a caer delante de ti. Ella va a caer delante de ti. ¿Qué pared fortificada ha puesto el maligno delante de ti? ¿Será que ha acercado a tus hijos? ¿Será que ha acercado a tu esposo o a tu esposa? ¿Será que ha acercado tu finanza? ¿Será que ha acercado eso que tú tanto amas y no has podido ver la gloria? Dios te dice, no te estanques, no te hundas. Aleluya, en el lloro y en el quebranto y en la queja, no, avanza y míralo de frente, porque lo que va a caer es el muro que te detiene, y tú seguirás de pie, seguirás firme y seguirás avanzando. Y le dijo cuando dé la orden, cuando dé la orden, cuando dé la orden, comiencen a entonar alabanza, comiencen a entonar alabanza. Está sonando el chofar, está sonando la corneta, está sonando la trompeta. Dios está sonando la trompeta y te está diciendo, alaba, alaba, levántate en alabanza, levántate en alabanza, iglesia, levántate en alabanza, entona alabanza, entona alabanza. Si estás sufriendo, alaba. Si estás llorando, alaba. Si estás enfermo, alaba. Si estás en batalla, alaba. Si el familiar no se ha convertido, alaba. Si no tienes finanza, alaba. Dice la Escritura que los muros de Jericó cayeron. Caerán los muros. Aleluya. Caerán los muros. Caerán los muros. Caerá la prueba, porque el Señor nunca a mí me deja. Caerán los muros, caerá la prueba, pero el Señor nunca a mí me deja. Ese muro va a caer, ese muro va a caer. Si tú sigues alabando, si tú sigues alabando, si tú sigues alabando, porque cuando sonó el chofar, cuando se dio la orden, comenzaron a alabar a Dios. Y cuando tú comienzas a alabar a Dios, dice la Escritura que el enemigo se confundió, el enemigo comenzó a tener temor, el enemigo comenzó a tener miedo de unos poquitos que se congregaban en el Limón, de unos poquitos, y el que estaba temblando era el maligno, el que
temblando era el enemigo, el que estaba temblando era el rey y el ejército de Jericó. Aleluya, porque sabían que este pueblo tiene un Dios que ha hecho maravilla, como dijo Moisés en su cántico. Deshizo jinete, deshizo al caballo y lo echó a la mar. Acuérdate lo que Dios ha hecho contigo. Dios ha hecho maravillas contigo y te tengo buenas nuevas. Te tengo buenas nuevas. Desata la alabanza que hay en tus labios. Desata la alabanza, porque Dios ha hecho de ti una adoradora. Dios ha hecho de ti un adorador. Dios ha hecho de ti un instrumento para entonar alabanza. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, porque el Salmo 8 dice: de la boca de los niños y de los que maman estableciste la alabanza frente a los adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y se cumplió con Josué cuando el pueblo comenzó a alabar, cuando el pueblo comenzó a gritar, entonando cánticos de alabanza y de alegría, creyendo que el que le había dado la palabra es real, es fiel, es verdadero, y siguieron dándole vuelta, y cuando él dio la orden, entonaron la alabanza y los muros cayeron, el altar está abierto. Ven y